Buenas tardes. Hola, Bienvenida, Fabi. Fabi. Hola, Fabi. Gracias, buenas tardes. Bueno, mis hermanas, pues muy buenas tardes, me da mucho gusto, es una bendición poder saludarlas a cada una de ustedes. Gracias por su fidelidad, porque se han conectado. Gracias, hermana Adriana. Gracias, Fabi. Gracias, Rebe, Maggie, Moni, muchísimas gracias. Siempre confiamos en que el Señor hablará en nuestras vidas, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Ya saben que yo siempre digo que no hay casualidades, hay propósitos y seguramente el Señor tiene un propósito para nosotras en cada una de nuestras comunidades cristianas, en cada una de nuestras iglesias. Seguramente no podemos quedarnos con esta información, tenemos que replicarla y sobre todo, dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Instruye a las ancianas para que sean ellas quien enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, un poquito más adelante vamos a ampliar sobre este tema, pero ¿qué les parece si vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que el Señor sea el que conduzca este momento? Durante la semana tuvimos una plática con Moni y yo le decía mi sentir, yo le decía que sí me pongo nerviosa, aparte de que de todas las cosas que el Señor me ha permitido, porque no merezco servirlo, pero en esas cosas que el Señor me ha permitido en la iglesia, pues se me borran muchas cosas, ¿no? Todavía está ese nervio y qué bueno, porque solamente así dependo de Dios y pido que el Señor me unja y me utilice, no para vanagloria, sino para su gloria solamente. Así es que vamos a orar, mis hermanas. Señor, en estos momentos te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos. Señor, sabemos que tienes un propósito para cada una de nosotras. Señor, sabemos, Padre, que no hemos sido creadas solamente para tu honra y para tu gloria. Sabemos, Padre Celestial, que no merecemos servirte, pero tú nos das esa bendición y esa gracia. Permítenos, Padre, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, solamente en tus manos. Que podamos nosotros saber verdaderamente cuál es nuestro rol como mujeres, que, Señor, sepamos verdaderamente que necesitamos someternos a ti primeramente, someternos a nuestro marido, someternos, Señor, a nuestras autoridades y sobre todo aquellas que no están casadas, que se sometan a sus autoridades, Señor, eclesiásticas. Yo te pido con todo mi corazón, Padre Celestial, que estos momentos los utilices para que nosotros podamos, Señor, ser aquellas mujeres que den ejemplo, Padre, aquellas mujeres ancianas que, Señor, mencionen a las más jóvenes, a las que van llegando a tu iglesia, cómo debe de amarse a los maridos, cómo debe de amarse a sus hijos y cómo debemos amarte a ti principalmente, Señor. Que estos momentos, Señor, sean verdaderamente en los que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, y que cada vez podamos renovar ese entendimiento. Dijera tu palabra, Señor, que tú nos has dado, Padre, para que podamos conocer que tú eres bueno, que tus propósitos son agradables y son perfectos para cada una de nosotras. Así es que en estos momentos te damos honra y gloria solamente a ti. Quédate con nosotros, Padre. Y Señor, santo, santo, santo eres tú, Dios Todopoderoso. Bendice a mis hermanas, Padre Celestial, por favor. Y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, mis hermanas, vamos a empezar con este capítulo. Este capítulo 4, el tema es, dice, la esposa excelente en el trabajo. Y a inicio de cuentas, el hermano MacArthur nos da una serie de información, sobre todo lo que concierne al feminismo, cómo empieza, cómo va evolucionando. Sin embargo, voy a dejar de lado, mis hermanas, si ustedes me lo permiten, voy a dejar de lado toda esta información que se genera en los Estados Unidos. Y entonces vamos a ver un poquito de información, cómo se genera el feminismo en México. Esos son datos que debemos de tener muy importantes, porque mis hermanas no lo sabemos todo y no lo conocemos todo. Entonces esto yo espero que les dé un poquito de información
cómo se ha venido desarrollando ese feminismo en lo que concierne a nuestro país. Así es que voy a dar una introducción, una información sobre todo lo que concierne al feminismo en nuestra república. Dice que en México, mis hermanas, em, existen indicios de demandas, ajá, desde la mitad del siglo XIX, considerando como antecedentes de la primera ola. En México, mis hermanas, el feminismo se maneja por etapas y por olas. Vamos a ver ahorita la primera ola que se genera en el siglo XIX. Dice, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló un incipiente movimiento feminista en la península de Yucatán. La mayoría de las participantes eran maestras de primaria. Ujú. En 1884 se crea la primera revista feminista de México y sus artículos, mis hermanas, hablaban de promover el desarrollo cultural de la mujer mexicana, la igualdad de derechos e informaban sobre los avances. Ajá, y la igualdad de logros para las mujeres para que pudieran votar en Estados Unidos. Esto quiere decir que estaban muy al pendientes de nuestros vecinos de Norteamérica, sobre todo en cuestiones de movimientos feministas en ese país, y estaban muy al pendientes cómo era la evolución, sobre todo porque las mujeres no tenían derecho de votar. Entonces, una de las inquietudes que tenían también las feministas aquí en nuestro país era precisamente que tenían esa inquietud de poder ejercer su voto. En 1916 se llevó a cabo dos congresos feministas donde se aborda el tema del sufragio feminista. Ujú. Y se aborda un tema polémico que causa indignación ante las participantes conservadoras que eran maestras católicas. Fue el de la sexualidad femenina, donde se mencionó que que el instinto sexual forma parte del amor maternal y que en las escuelas secundarias debería de haber cursos de anatomía y fisiología. En el segundo congreso se planteó una posición igualitaria, poniendo a la mujer a nivel del hombre, con los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se conceden al sexo fuerte. Ujú. Estas ponencias provocaron reacción de la prensa que las calificaron como inmorales. Ujú. La segunda ola comenzó en los años 70, mis hermanas, con un contexto social marcado por el movimiento estudiantil del 68. Se presentó un ingreso masivo de las mujeres en las universidades y al mercado laboral y el desarrollo de anticonceptivos baratos y accesibles. El feminismo de la segunda hora se conformaba por pequeños grupos para analizar temas como la maternidad, la doble jornada laboral de trabajo, la sexualidad, la subordinación. Ahí empezábamos ya con problemas de subordinación, con problemas de falta de sometimiento, la discriminación, etcétera. Se caracterizaban por rechazar el liderazgo del varón y se negaban a dialogar con las autoridades, en ese momento el Estado. En 1976, mis hermanas, se definieron las principales demandas feministas. Ya se organizaron, ya hubo una mejor organización después de estas cosas que a la prensa y a las autoridades creían y se hacían llamar como demandas inmorales. Y en 1976 se definieron las principales demandas feministas: la despenalización del aborto, la educación sexual, la lucha contra la violación, la protección de mujeres golpeadas y el derecho a la libre opción sexual. Es así que los paradigmas empezaron a cambiar. La violación y el acoso sexual comenzaron a considerarse como delitos graves. En los últimos años, el tema de la legalización del aborto ha generado debates y protestas.
las feministas mexicanas han salido a las calles ante el aumento de la violencia contra las mujeres. Ha llegado a tal punto que en el 2016, mis hermanas, a la fecha, ahora del 16 al 2025, los feminicidios han incrementado un 137% a nivel nacional. Además, que actualmente el promedio llega a 10 feminicidios por día. A grandes rasgos, mis hermanas, porque hay muchísima información, a grandes rasgos, creo que es lo que nos da esa información, cómo se han venido organizando estas mujeres de tal manera que sus demandas van creciendo cada vez más, van creciendo. Como todas sabemos, ahora se ha desatado la violencia en los grupos feministas. Ahora no solamente agreden a los varones, sino se agreden mutuamente. Entonces vemos una serie de situaciones que definitivamente están alejados del propósito de Dios. Yo no sé si alguna de ustedes quisiera opinar algo de lo que hemos leído, del incremento tan espeluznante que tenemos de ver que hay 10 feminicidios y quizás más a estas fechas todos los días. Y comenzamos también con que las autoridades han sido un poco, un poco apáticas sobre este tema. Adelante, Moni. Gracias, hermana, gracias por los datos, porque yo no me hubiera puesto a investigar en México, ¿verdad? El libro habla claramente de los Estados Unidos porque el autor es de allá, pero es muy interesante todo lo que nos acaba de leer. Es interesante y triste, ¿no? Por la forma en cómo ha venido evolucionando todo esto. Solamente quisiera comentar que pues vamos hacia la decadencia total. La Biblia es clara con respecto a este tema, que vamos a nuestra humanidad pecaminosa se va a seguir manifestando de manera tal que va a haber momentos en los que vamos a desconocer a los propios seres humanos. Es triste, pero esa es la verdad. Y, y qué manera tan fácil de meter las perversiones dentro de las cosas que sí son, pues que sí son buenas, ¿no? Porque usted lee, por ejemplo, y dice derecho al voto, ¿no? Pues está bien, ¿no? O usted llama y dice derecho a que se enseñe anatomía en las escuelas. No está mal, pero el punto ahí es cuando empiezan a pelear cosas como derecho a que yo tengo derecho a abortar, derecho a casarme, a divorciarme y volverme a casar y todo ese tipo de cosas, ahí es donde ya viene la desviación. Entonces considero yo que esta parte de lo que usted nos comentó, de todo este movimiento feminista en México, eh, tiene cosas positivas, sí, pero hay muchas cosas que de plano no. Y este aumento tan significativo que usted nos está mencionando de los feminicidios y todo esto, pues también es la generación en parte, ¿no? El pecado, pero la generación del odio por parte de los varones de que la verdad es que las mujeres se pasan cuando están haciendo sus cosas y se ponen a decir mentiras con respecto a los varones y pues vienen las consecuencias. Entonces, pues los varones tampoco bueno, así que no van a dejarse y en la humanidad de todos pecaminosa, pues se acarrean todos esos problemas, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias, mi hermana Moni. Ahorita un poquito les voy a dar también mayor información acerca de lo que se está generando en nuestro país. En los años 50, mis hermanas, la edad promedio para casarse aquí en nuestro país era de 19 años. Ujú. También tendían a formar una familia de inmediato. Dicen que a los 7 meses después de que el matrimonio se casaba, era cuando venían los hijos, ¿no? Entonces, el divorcio era común y el divorcio era visto como un estigma. Una mujer divorciada significaba tener una vida sombría. Su situación económica era muy precaria. Solo podía laborar como secretaria, como maestra, como enfermera o como bibliotecaria, porque eran solamente las labores permisivos para mujeres. Solamente en esas áreas la mujer podía laborar.
La tasa de fecundidad en la década de los 50 y los 60 era de aproximadamente 6 hijos por mujer. Recordemos que había familias sumamente extensas, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía una compañera en el DIF que, pues bueno, ahí vamos de la edad, decía que su mamá tuvo 12 hijos. Ujú. Y entonces eran mujeres que yo creo que difícilmente conocían un periodo menstrual. Eran mujeres que verdaderamente, este, pues estaban, perdón. Estaban muy sometidas en esa etapa, nada más de procrear. Entonces, fíjense mis hermanas, mientras el feminismo avanza con más auge cada vez, tanto el varón como la mujer se volvieron insatisfechos. Y el feminismo, ujú, avanza con más auge cada vez. Inicia a atacar la familia, el feminismo, mis hermanas. Ujú. Empieza a atacar la familia, tanto el esposo como la esposa, frustrados para cumplir las expectativas el uno del otro, comenzaron los divorcios en cantidades sorprendentes. Ujú. Los niños víctimas de prácticas mm, permisivas. Perdón, voy a apagar mi teléfono. Ujú. Ajá. Perdón. Entonces empezaron los niños víctimas de prácticas permisivas de crianza, viendo la falta de interés y cuidados, se inician a rebelar, mis hermanas, los pequeños, y se volvieron a las drogas, al alcoholismo. Ajá, al alcoholismo, mis hermanas. Entonces, es ahí uno de los puntos que estaba mencionando Moni hace rato. Hemos llegado a tal circunstancias con los jóvenes que ahora vemos que los problemas de los que estamos presentando en cuestión de violencia son chicos de 17, 16 años, que precisamente el feminismo entró en nuestros hogares dejando nosotros, el cuidado del hogar y volviéndonos a los trabajos, no importando precisamente qué es lo que pasa en nuestros hogares. Ujú. Los niños víctimas de estas prácticas, entonces empiezan a perder esos valores, empiezan a tener modos de vida, ajá, rechazando la cultura dominante o la cultura de los padres. Las familias de los 50 y actuales hemos fracasado, mis hermanas, no porque la mujer trabaje o no. Cuidado con lo que les voy a decir. Dice, fracasamos porque el ser humano es pecador y quiere agradarse a sí mismo. Ujú. Las familias en México solo, fíjese nada más, esto sí, híjole, tenemos que ver sobre esto. Las familias en México, solo 12 de cada 100 tienen una relación con Dios, son evangélicas. Por lo tanto, es mínima la enseñanza bíblica para el fortalecimiento de las bases cristianas en cada hogar. Una creciente población femenina labora fuera de casa. 46 de cada 100, ujú, conforme pasa el tiempo, la lejanía, 46 de cada 100 familias tienen una relación con Dios solamente, mis hermanas. Fíjense nada más, ¿de acuerdo? Conforme pasa el tiempo, la lejanía de familias cristocéntricas y el auge del feminismo, veremos que en casa próximamente no va a haber nadie, mis hermanas. ¿Por qué? Porque el marido sale de casa a laborar,
porque la mujer sale de casa a laborar y porque los hijos salen de toda proporción de autoridad y también salen fuera de casa. ¿Mm? Y yo no sé cómo ustedes vean estos datos, pero como mencionaba aquí esta información, el problema no es de que la mujer salga de casa o no salga de casa, y lo vamos a ver más adelante, sino porque hemos dado prioridad a nuestros intereses, no a los de la familia. Hemos dado prioridad a otras circunstancias, a ese orgullo y a esa soberbia de decir, son mis intereses, como lo mencionan las feministas, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es lo que yo quiero, lo que yo haga y lo que yo crea. Y perdemos de vista a la familia y perdemos de vista a los hijos, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos tener en cuenta y necesitamos saber, como lo mencionábamos hace un momento, en nuestras iglesias necesitamos tener modelos y ejemplos que puedan las mujeres jóvenes que están llegando a la iglesia, poder encontrar modelos, poder encontrar ejemplos de cómo se ama a la familia. La verdad es de que son cifras que nos causan mucho temor, porque definitivamente son familias alejadas de Dios, son familias que no tienen esa relación con Dios, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere opinar algo, mis hermanas, acerca de esta situación? ¿Cómo ven esta situación de que realmente este, estamos tan alejadas de esa? Perdón, Rebeca, ¿te puedes comunicar con tu papá? Es esa situación. Ujú. ¿Seguimos adelante, mis hermanas, o hay algún comentario? ¿Seguimos adelante? Ok. Yo nada más que no puedo Eh, poner mi, sí. no podía poner También mi está Adri, imagen. hermana Mari, también Adri levantó la mano después de Molly, Perfecto, perfecto. ¿sale? Ok, ¿quién primero? Adelante. ¿Tú, Adri? ¿Yo? Ok. Sí, pues es rápido mi comentario. O sea, tristemente la falta de el evangelio en los hogares, pues permite que las personas se divorcien, que no tengan manera de poder resolver sus problemas, matrimoniales. Los problemas siempre están, tristemente, y nosotros no, lo más que podemos hacer es seguir dando testimonio de la verdad. Tenemos una responsabilidad, como la hermana Marisela hablaba al inicio del estudio, de no quedarnos solamente con esta información, sino de compartir la información, de comunicar a otras personas estas verdades bíblicas. Eso no somos nosotras mismas. Dar un testimonio de lo que Cristo es responsabilidad grande, porque estamos hablando de nuestro Salvador. Eso es lo que... Sí. Ok. Adri, por favor. Gracias, hermana. Pues yo creo que como bien lo comenta el autor del libro y hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, que desde ahí se presentó la necesidad de que las mujeres salieran a trabajar. Entonces, dice también ahí que se sintieron muy empoderadas porque ya podían trabajar, se sentían autosuficientes. Entonces, yo creo que de ahí ya surgió toda la situación feminista de que, ay, nosotros podemos salir, nosotros podemos trabajar, o sea, hay que votar porque nos den más igualdad entre los hombres, ¿no? Entonces, creo que pues bueno, es consecuencia del pecado. ¿Por qué inician las guerras? Pues porque, bueno, cada quien quiere luchar por sus intereses individuales y entonces no se ponen de acuerdo y entonces ya se hace aquí un problema grande y entonces por eso ya las mujeres, dice aquí que las mujeres tuvieron que salir a trabajar. A lo mejor no fue por voluntad propia, sino fue por necesidad. Y entonces sí siento que a partir de ese momento ya fue cuando ya empezaron a sentirse empoderadas y dijeron hay que velar por nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues ya de ahí ya se fue degradando todo, ¿no? Ya se fue deteriorando cada vez más y más, ya hasta que ya llegamos a que
en que digan, ahora nos queremos casar entre nosotras, entre mujeres, y es nuestro derecho. Y ya se ha ido venido por el pecado también, creo, ¿no? Por el pecado ya se ha venido degradando todo y cada vez va a estar peor. Eso era, hermana. Sí. ¿Alguien más levantó su mano y no vi? Antes de continuar, quiero pedirles una disculpa. Mi esposo salió, tuvo un pequeño incidente en el auto. Es por eso que me estaba llamando. Pero todo bien, mis hermanas, no pasa nada. Sí me distraje un poquito, pero no pasó nada. Y es que ahorita hay mucho turismo en Cuernavaca, no sé por qué, y hay mucho tránsito vehicular. Pero todo muy bien, Hermana, ¿quiere que hermanas. oremos por su esposo? No, mi hermana, Perdón todo que la bien, interrumpa. seguimos y al ¿Sí? final Ok, sí oramos, al final sí ok, oramos. muy bien. Pero yo ¿Sí? les pido por favor una disculpa, ¿de acuerdo? Entonces, mis hermanas, seguimos adelante. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, seguimos adelante. Vamos a ver entonces el siguiente tema, que es el auge de la caída de la familia tradicional, que es lo que estábamos viendo. Dice aquí el hermano MacArthur que la ama de casa de los años 50 tenía que ser perfecta, madre y ama de llaves. De ella se esperaba que fuera la única responsable de la crianza de los niños. En una era de nuevas teorías permisivas con respecto a cómo hacerlo, transmitido por algunos nombres de psicólogos, de modo cuando su esposo no podía ganar lo suficiente, ahí es lo que decía la hermana, ajá, sus sueños de materializar se veían frustrados, ¿de acuerdo? Entonces, ante esta situación, de lo que hemos visto es que el feminismo está entrando en nuestras casas, el feminismo está buscando la manera de cómo lidiar o cómo quitar las expectativas de ser familias cristocéntricas. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo da algunas recomendaciones. Ajá. Yo les voy a pedir a mis hermanas que si pueden buscar en su Biblia, que alguien me haga el favor de leer. El apóstol Pablo estaba constantemente ocupado porque los creyentes presentaron un testimonio, claro, a la sociedad pagana. Y eso tendría que ponernos a pensar que este mismo mensaje que en ese momento Pablo hace al pueblo, hebreo o con los gentiles es también un llamado para nosotros, que nosotros podamos nosotros ser de testimonio para aquellas personas o para aquellas familias que aún no conocen al Señor. Quisiera que alguien me ayudara, por favor. Vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 2, vamos a leer del 1 al 10. Si alguien me hace favor. Hermana Marisela, es Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Por favor, mi hermana. Ok, dice la palabra de Dios, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador con todo respeto. Amén. Gracias, gracias, Maggie. Y desde aquí vemos, mis hermanas, la inquietud que el apóstol Pablo tenía desde entonces, esa inquietud que le estamos viviendo ahora.
Yo siempre he comentado, mis hermanas, que en las iglesias ya lo han comentado, debemos de tener modelos y ejemplos. Esos modelos y ejemplos verdaderamente que tenemos que tener en nuestras iglesias, esos modelos y ejemplos en los cuales nos podamos nosotros acercar a esas mujeres sobrias, a esas mujeres que tienen una relación con Dios. Creo que es lo que nosotros nos hace falta y necesitamos ser. En una de los versículos de la Biblia dice el apóstol Pablo, imítenme a mí, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. Muchas veces esos versículos nos da temor a nuestra vida porque los encontramos como que no son para nosotros, quizás son para los líderes, quizás son para los pastores, quizás son para otras gentes que verdaderamente tienen otro nivel espiritual. Pero esto también debería involucrarnos a nosotros, que nosotros podamos ser esos ejemplos, que podemos decir a las jóvenes que están formando familias o a las chicas que están queriendo formar una familia y que muchas veces por la presión familiar, por la presión de ellas mismas o por la presión social, no están viendo verdaderamente con quién van a unir su vida. ¿Por qué? Porque ahora el feminismo dice, si te va mal, te puedes separar. Si te va mal, te puedes divorciar. Si te va mal, no pasa nada. Tú experimentas ya en tu segundo, en tercer matrimonio, entonces ya adquirirás experiencia para que tú puedas formar un hogar. Ese es el feminismo del que hablaba hace un momento, que está entrando a nuestros hogares, ¿de acuerdo? Y nosotros, lejos de prestar atención, nos estamos prestando atención al mundo. Cuando dice la palabra de Dios en Romanos, no te conformes a este mundo, sino que transforma tu entendimiento para que puedas saber cuál es la voluntad de Dios, para que podamos nosotros caminar en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanas, dice el hermano MacArthur que el hogar está donde está el corazón. El hogar es donde el corazón está. Y yo recuerdo, o recuerdan ustedes, un versículo que se encuentra en Mateo 6:21, dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mis hermanas, yo quisiera que nuestro tesoro estuviera en el hogar, que nuestro tesoro y nuestro corazón estuviera en el hogar con nuestros maridos y dando una educación conforme a la voluntad, haciendo hijos creyentes, haciendo hijos temerosos de la voluntad del Señor. Y aquí dice, el hermano MacArthur nos regala un versículo que dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que cabe su obra. Eso dice en Juan 4:34. Nuestro Señor centró su vida total en el cumplimiento de la voluntad de Dios. De igual manera, una esposa debe de centrar su vida en el hogar. Dios ha diseñado la familia para que sea la esfera de responsabilidad de la esposa. Eso no significa, sin embargo, que deba pasar las 24 horas del día a la expectativa. No, mis hermanas. Y viene a nuestra memoria la mujer virtuosa, esa mujer de la cual habla Proverbios 31. Yo quisiera pedir, vamos a leer este capítulo de Proverbios 31 desde el versículo 10, mis hermanas. Vamos a leerlo. Yo quisiera que alguien, por favor, me ayudara a leer. Son algunos versículos, ajá, son numerosos. Pero si alguien me puede ayudar, por favor, a leer Proverbios 31 a partir del versículo 10. Ya, hermanita, ¿del 10 al Por cuál? favor, por favor. ¿Del 10 al cuál? ¿O me sigo? Sí, 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 del 10 hasta que Ah, termina lo que es la mujer virtuosa. ok. Ujú. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La de ella bien y no, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos.
Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas de sus hechos. Amén. Sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta lectura? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Sin embargo, quiero comentarles que esta mujer virtuosa es una mujer laboriosa que cumple con sus responsabilidades y se mantiene firme en medio de las dificultades de la vida, porque teme al Señor y vive para Él. La mujer virtuosa es trabajadora, mis hermanas, es sabia, digna y de confianza. La mujer virtuosa teme al Señor. Muchas mujeres se sienten intimidadas por este pasaje bíblico. Ven imposible que una mujer logre tener todos los atributos o cualidades que se mencionan. Pero la idea, mis hermanas, no es intentar ser perfecta en todo. Porque cuando nosotros intentamos ser perfectas en todo, eso nos lleva a la frustración. Lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer, mis hermanas, es que esos versículos nos animen a descubrir el potencial de Dios que nos ha dado para desarrollar con su unción y para su gloria. Y sí, mis hermanas, verdaderamente que esto nos reta. La mujer, esto que acabamos de leer, que me hizo favor Fabi de leer, esto nos reta. Sin embargo, tenemos nosotros que saber que no tenemos que no debemos de tener esos estándares tan altos para que nosotros podamos ser esas mujeres virtuosas. Solamente lo que podemos hacer es permitir que esos versículos nos animen, mis hermanos, a descubrir el potencial que Dios ha puesto en cada una de nosotras, a desarrollar con su unción y que seamos dignas siervas de Dios y que seamos mujeres para su gloria. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, mis hermanas. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Yo, Bueno, Mari. sí, mis Hermana, hermanas, adelante. ok, Maggie, luego yo. Sí, Sí. ok. Bueno, pues aquí lo que nos comentaba usted, hermana Mari, el diseño de Dios, ¿no? Vemos en su palabra, en estos versículos de la mujer virtuosa, cuál es el diseño de Dios para nosotras como mujeres, como madres, como esposas, ¿no? Primero, esa sumisión, ese amor a nuestro Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente a nuestro esposo. Y muchas veces lo que vemos más bien alrededor del mundo, ya no nada más es aquí en nuestro país, es en el mundo, es lo que comentaba hace rato Adri, la mujer empoderada, ¿no? Yo creo que valgo, que tengo un lugar, que tengo cierto valor, cierta presión ante la sociedad por lo que poseo, por lo que tengo, por lo que puedo hacer fuera de casa, cuando el diseño original de nosotras es bajo la autoridad de Dios y es en nuestra casa, no porque valgamos menos, no porque seamos un cero a la izquierda, como muchas veces lo manejan las personas fuera, no, es el diseño de Dios. Y está demostrado en maneras también científicas y de encuestas y todo lo que hacen,
en que anteriormente a lo mejor la mujer estaba más limitada en muchos aspectos. Decía usted hace un rato, ¿no? En cursar ciertas carreras, en hacer ciertos trabajos. Era mal visto también que se divorciaran o fueran mamás solteras, pero a raíz de este levantamiento, empoderamiento femenino, ¿cómo todo eso vino a corromper el diseño de Dios? ¿Y qué vemos ahora? Familias rotas. ¿No? Matrimonios que ya tuvieron un fracaso, ya se divorciaron y otro y otro y otro, y siguen probando. ¿Y quiénes son los dañados? Nuestros hijos, que al final de cuentas son hijos ahora ya jóvenes, adolescentes, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que se han suicidado, que son alcohólicos, que son drogadictos. ¿Por qué? Porque no hubo un pilar en el hogar, una guía, quien les guiara, no tanto que corrigiera la conducta, sino que les guiara su corazón. Hoy ya no hay, por lo regular, madres en el hogar que cuiden ese diseño del corazón de nuestros hijos, ¿no? Y es ahí donde se pierde. Yo como mujer creo que valgo por lo que puedo hacer fuera de mi casa, cuando tiene un grandísimo valor lo que hacemos en nuestro hogar, porque son vidas, no son cosas materiales, son vidas las que Dios nos permite diseñar en el hogar. Gracias, hermana Mari. Sí, gracias, gracias, Maggie. Adelante, Rebe. Ay, sí, bueno, a mí cuando yo leía esto, dice, como lo que decía Maggie, ¿no? Dios ha diseñado la familia para que esta sea la esfera de responsabilidad de la esposa. Y bueno, a mí me causa un poco de ruido, ¿no? Porque yo pues estudié, entonces yo trabajo, ¿no? A lo mejor no de lo que estudié ahorita, pero sí tengo un trabajo. Entonces, para mí significa como la mujer virtuosa de aquí se levantaba a trabajar, a conseguir la comida para darle a sus hijos, ¿no? O sea, dice que ella teje las ropas, ella está, este, o sea, ella está al pendiente, ¿no? De su familia. Entonces, pues justamente abajo dice, ¿no? De eso, la mujer en Proverbios 31 dejó su hogar cuando necesitaba comprar un campo o cuando necesitaba provisiones, pero incluso esos viajes beneficiaban a la familia. Y ahorita, bueno, siento que estoy justo en esa etapa de mi vida, ¿no? O sea, apenas estoy como empezando mi matrimonio y justamente el salario de mi esposo, nos acabamos de graduar casi, ¿no? Hace un año, entonces el salario de mi esposo y el mío, si nada más trabajara él, pues no nos alcanza, ¿no? Entonces, pues Dios me da esa oportunidad a mí de poder estar trabajando, pero también sin descuidar esa parte de mi hogar. O sea, ahorita poder, pues no tengo hijos todavía, ¿no? Entonces ahorita todavía poder como equilibrar esa parte de tanto estar al pendiente de mi hogar como estar al pendiente de mi esposo. Y creo que Dios nos da como esa capacidad también de poder dividirnos. A lo mejor el plan de Dios es que pues la mujer permanezca en su casa, pero ahorita como están los tiempos, con la economía y todo, y yo sé que Dios provee, ¿no? Pero sí, pues sí me causaba pues a mí un poquito de ruido esa parte, ¿no? Sin embargo, pues creo que también la mujer virtuosa es una mujer trabajadora y también, pues ella, pues con ayuda del Espíritu Santo puede tener esta parte del trabajo, pero también el trabajo para beneficiar, para bendición de su familia. Gracias, Rebe. Sí, gracias. Moni, adelante, por favor, y luego Fabi. Sí, hermana, gracias. Les quería comentar la parte de esta escritura de Proverbios 31. Siempre mi esposo lo ha dicho muchísimas veces, que yo soy su Proverbios 31. Varias veces yo me preguntaba, ¿cómo puedo ser yo su Proverbios 31 si yo no cumplo todo, no? Pero la realidad es de que estamos llamadas a ser el Proverbios 31 de cada uno de nuestros esposos. Cada una de nosotras con diferentes formas de vivir, diferentes trabajos, diferentes circunstancias, estamos llamadas a eso. Ese es el modelo que tenemos que alcanzar. Entonces siempre es un motivo de recordar que cada una de las mujeres casadas busquemos el cumplir ese Proverbios 31 en nuestras vidas. Ahorita escuchaba a Rebe de que está trabajando y que todavía no tiene niños en este momento, porque más adelante, si Dios así lo permite,
pues vas a ser mamá, ¿no? Entonces tus circunstancias cambiarán. Yo puedo decir de mi propio matrimonio, yo perdí 2 hijos. Entonces tuve la oportunidad de ser madre 2 veces, pero los hijos ya no están. Entonces mi condición fue y no fue, por llamarla de alguna manera. Entonces la condición de cada uno es distinta, entonces tenemos que adecuarnos a lo que Dios manda. Con respecto al trabajo, como Rebe lo comenta, yo también pasé por algunas circunstancias, tuvimos que trabajar los dos para que pudiéramos salir adelante. Posteriormente Dios dijo, pues, ¿qué crees que no? Que ya no vas a trabajar. Y antes de que arrancara la pandemia, un mes antes, yo me quedé sin trabajo y me dediqué desde esa vez hasta la fecha completamente a mi casa. Entonces, sí hubo temor en un momento dado de "¿Y cómo le vamos a hacer?". Pero Dios, por medio del trabajo de mi esposo, proveyó para todo. Ese es un paso de fe bien grande que cada una en su matrimonio va a tener que vivir o experimentar. Pero sí, de verdad, si uno dice, sí, Señor, o sea, aunque yo veo que la economía está fea, aunque yo vea todo lo que ustedes gusten y manden, el Señor va a responder. Y si es Amén. momento de trabajar, es momento de trabajar. Otra cosa que es importante, ya con esto termino, hay pensamientos que dicen que la mujer que está en casa no labora, perdón, aporta demasiado. Una mujer que está en casa hace mucho. Y el hecho de mantener ordenada la casa, administrada la casa, administrados los hijos, administrado todo lo que conlleva la casa, es un trabajo bien grande, hermanas. A mí me ha tocado estar trabajando, estar en el campo laboral y luego regresar a mi casa, así como Rebe lo está viviendo, no sé en qué dimensión, pero es difícil y es un desgaste. Aunque si nos fuéramos por el estricto diseño, Rebe se queda en su casa, Mónica se queda en su casa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Maggie se queda en su casa, porque sí es un trabajo. Entonces, visto memes horrorosos de gente que es feminista y cosas diciendo sonceras tales como los hombres ganan tiempo y las mujeres lo pierden cuando se casan. ¿Por qué? Porque los hombres ya no van a arreglar su ropa, ya no esto, ya lo otro, ya lo que ustedes gusten y manden. Pero la realidad es que ese no es el diseño de Dios. Entonces, si nosotros buscamos cumplir el diseño de Dios en nuestras vidas, todo se acomoda. Se los digo por experiencia, todo se acomoda. Entonces, pues oremos porque cada una tiene una condición diferente y oremos que cuando se presente la oportunidad y Dios quiera que hagamos una cosa diferente, pues tengamos esa disposición en nuestras vidas de decir, sí, Señor, o sea, no entiendo todo, pero pues me voy a adaptar a lo que tú me estás mandando y quiero cumplir lo que tú me estás mandando y Dios va a bendecir. Eso es lo que quería comentar, hermana. Gracias. Muchísimas gracias, Moni. Gracias por la participación de todas. Fabi, por favor. Sí, hermanas, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Sí, bueno, yo pienso que aquí el punto es Dios es un Dios hace 8 días hablábamos, ¿no? Que Dios es un Dios de orden, de equilibrio. Entonces, estas cuestiones feministas, que bueno, que me parece que ahora sí los grupos extremos se llaman el embrismo, ¿no? Antes era el machismo, era esta cuestión extrema, y ahora es el embrismo, ¿no? El embrismo, esta parte que pretende exterminar toda la figura masculina, minimizarla o simplemente ignorarla y todo el poder ponerle en la mujer, ¿no? Pero Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, Dios no quiere esta parte de que la mujer esté sobre el hombre, ya lo habíamos comentado la vez pasada, que es lo que el embrismo promueve, pero por ejemplo, en las ideologías del feminismo hay cosas que sinceramente, hermanas, yo les voy a decir si estoy de acuerdo, como el hecho de tener esa garantía de llegar viva a casa, ¿no? O de ser respetada en un transporte público, de no ser tocada, de no ser violentada sexualmente. Entonces, esas ideologías del feminismo, bueno,
en este caso yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Que yo digo, bueno, yo quiero que llegue mi hija segura a la casa, igual que mi hijo, no nada más mi hija, ¿no? Yo tengo la bendición de tener hijo e hija y yo quiero la misma seguridad tanto uno para el otro, ¿no? Entonces, esas ideologías del feminismo, que promueven esa seguridad, ¿no? Que dicen que, bueno, que ni una menos, ¿no? O que van a los ministerios públicos y que les dicen a las mamás, es que de seguro se fue con su novio, ¿no? Y que no levantan actas para buscarlas, alertas para buscarlas, ¿no? Simplemente asumen de que pues ya decidió irse, ¿no? Y probablemente estén en peligro. Entonces, en esta parte, bueno. Sí, estoy de acuerdo con el feminismo. Creo que esta parte de promover la seguridad de la mujer, el respeto del cuerpo de la mujer. Hace 8 días hablábamos de la cosificación, ¿no? Ese respeto es no cosificarla, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro, en el sentido de que por ejemplo, yo muchos años trabajé muchas horas, ya lo he comentado en otros estudios, pero en este no. Entonces, muchos años trabajé muchas horas y yo me di cuenta que empecé a dejar vacante ahora sí que mi puesto de esposa y de mamá. ¿Y cómo me di cuenta? Por ejemplo, mi esposo empezaba a publicar en Facebook fotos y que iba a un lado, que iba al otro, y yo empecé a darme cuenta que yo no salía ya en ninguna foto. ¿Por qué? Por estar trabajando. Entonces, por eso Dios en su perfecta palabra nos da esas indicaciones, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues entró el pecado, ¿no? Entró la infidelidad. Digo, no estoy justificando la situación de mi esposo, pero también siento que fueron muchas causas. Y dentro de esas causas es de que él me invitaba a algún lugar y yo no podía porque no, voy a salir tarde, estoy cansada, estaba de malas, la relación con mis hijos nada más era, ya duérmete, lávate los dientes, ya párate, vamos a la escuela, ¿no? Entonces, tristemente en ese momento yo no conocía al Señor. Gracias a Dios, Dios ya me dio un trabajo de 7 a 2 de la tarde, que yo digo que tengo mi horario de secundaria, y puedo estar con mis hijos y puedo irlos a recoger porque ahora soy su Uber, ¿no? Llévame, recógeme y puedo estar con ellos. Entonces, Dios nos da, pero también hay que aceptar, ¿no? O sea, yo al aceptar ese trabajo, pues tuve que renunciar a la mitad de mi sueldo, que pues a veces no es tan fácil, pero, o sea, yo me siento muy bendecida de mis hijos estaban en la secundaria cuando hice esto y de disfrutarlos. Entonces, donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro y nuestro tesoro debe de estar en no dejar vacante nuestros puestos de mamá y nuestros puestos de esposa, porque ahí se corre mucho riesgo. Pues nada más esto, hermanas. Gracias, gracias, Moni. Pues bueno, seguimos adelante. Fíjense, mis hermanas, que las leyes judías eran muy claras, muy claras. La prioridad de la mujer era el hogar. Ujú. Entonces, el apóstol Pablo, ya conociendo estas situaciones por las que nosotros estamos viviendo, y en ese momento también se presentaban, entonces da esas indicaciones cuál es el propósito de Dios para nosotras como mujeres de casa. Ujú. Entonces, hoy día, mis hermanas, tenemos muchas comodidades en el hogar que no tenían, ajá, las personas de antaño. Vemos como esa mujer prudente, ¿no? Esa mujer sabia del Proverbios 31 dice que se levantaba y molía. Pues nosotros ya no tenemos que moler el trigo, mis hermanas. Ujú. No tenemos que tejer nuestras propias telares, porque las mujeres, pues bueno, trasquilaban las ovejas y hacían esos telares. No tenemos que ir al río a lavar, mis hermanas. Yo no sé si a usted le tocó, pero a mí, mi infancia me tocó, mis hermanas, que las mujeres, había un lugar, en ese entonces los ríos eran muy limpios. Ahí las gentes se bañaban y las gentes iban ahí a lavar sus ropas. Y entonces las mujeres en las tardes se juntaban a lavar.
Y ahora pues tenemos tantas comodidades en casa, ¿no? Podemos tener esa ventaja de poder poner nuestra ropa y en minutos, en instantes o en una hora, no solamente sale lavada, sino sale seca. Ya nada más falta un poquito que nos salga ya planchada y doblada, es lo único que hace falta. Pero realmente que ahora disfrutamos de muchas comodidades. Eso significa que los que cuidan el hogar tienen más tiempo, mis hermanas, y tienen más tiempo discrecional ahora que antes, de modo que necesitan ser cuidadoras para ese usar del tiempo más discretamente. ¿Qué quiere decir discretamente? Pues con mayor responsabilidad, con mayor cuidado. Ujú. Ahora el hermano MacArthur dice, ajá, que no hay virtud en simplemente estar en la casa. Ok, tenemos esos beneficios, no somos de la fuerza laboral externa, trabajamos en casa, estamos en casa, ajá. Pero dice el hermano que no hay virtud en simplemente estar en la casa. Ujú. Lo que es importante es lo que usted hace cuando está ahí en casa. Ujú. Solo porque una madre permanece en la casa no significa que sea una madre espiritual. Ujú. Si invierte una considerable parte de su día mirando telenovelas. Yo no sé si mi hermana, a ustedes les gustan las telenovelas, pero yo siempre he dicho que las telenovelas son el matacerebro de las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vemos en las telenovelas? No vemos más que infidelidades, no vemos más que promiscuidad sexual y vemos un montón de cosas, ¿no? Y otras infructuosas actividades, su influencia puede ser tan mala, mis hermanas, como la de una madre que trabaja fuera de la casa en prejuicio, del cuidado de sus hijos. Así es que, ¿qué quiere decir esto, mis hermanas? Que estas comodidades que tenemos hoy en día y que si no formamos parte de esas fuerzas laborales externas, ¿qué es lo que hacemos dentro de nuestro hogar? ¿De acuerdo? El permanecer dentro de nuestro hogar no nos hace espirituales, mis hermanas, sino verdaderamente tenemos esa relación con Dios, sino verdaderamente nosotros tenemos ese hogar como si fuera nuestro tesoro. Como les he comentado, acabamos de terminar un discipulado de la mujer, una mujer conforme al corazón de Dios. Y ahí decía esta hermana que verdaderamente las mujeres somos el termostato de nuestra casa. ¿Qué quiere decir el termostato? Somos esas mujeres que cuando el ambiente está caliente, está tenso, nosotros podemos equilibrarlo. Ese ambiente que cuando vemos que hay frialdad, podemos nosotros calentarlo. Entonces, uno de los roles de nosotros las mujeres es que somos ese termostato. Somos esas mujeres, y eso es dentro de nuestro rol, somos esas mujeres que no tenemos una casa, mis hermanas, que tenemos un hogar. ¿Quién lo propicia? Nosotras mismas. Ujú. No tener una casa, tener un hogar. Ese hogar, mis hermanas, que cuando el marido está fuera de trabajo, anhele llegar a la casa. Anhele. Decía la hermana y yo decía, bueno, esta es una exageración lo que la hermana dice. Si usted está hablando por teléfono, cuelgue cuando llegue su esposo, cuando lleguen sus hijos. Si usted está haciendo alguna otra actividad, si usted tiene una visita, despídala, dice. Ujú, despídala. Porque lo más importante, su tesoro es su familia. Entonces decía, procuremos que nosotras, dentro de estos roles, no tengamos solamente unidades habitacionales o cuartos habitacionales, sino que tengamos un hogar verdaderamente, que seamos ese termostato, ujú, que seamos que hagamos de ese lugar un lugar apacible. Un lugar donde no llegue el marido y le diga, ¿sabes qué? Te voy a dar las quejas, el niño se portó mal, reprobó en la secundaria, reprobó en la primaria, para que lo castigues. No, debemos de ser esas mujeres sabias de las cuales habla Proverbios 31, ¿de acuerdo? Entonces, la madre que consigue un trabajo fuera de la casa, mis hermanas, y pone a los niños en una guardería, yo no sé si a usted le pasó, ¿de acuerdo? Pero a mí me pasó, mis hermanas. Yo tengo una niña de guardería, ujú, que cuando leí esto, yo no sabía, mi hermana, de veras, en serio, si pedirle perdón a Dios o pedirle perdón a mi hija.
Ujú. La madre que consigue un trabajo fuera de la casa y pone a sus hijos en una guardería, ha entendido mal el papel de su esposo como proveedor, así como su propia responsabilidad en la familia. Dice, no caiga en tentaciones de trabajar fuera de la casa para pagar lo que cuesta, ajá, a lo mejor poner a su hijo en un buen colegio. Ujú. A lo mejor, nosotras somos muy de esa tendencia muy mexicana de decir, lo que yo no tuve, que lo tenga mi hijo. Esas cosas que a mí me prohibieron o que eran prohibitivas para mí, esos juguetes, esa ropa, esos zapatos, ahora quiero que mi hijo los tenga. ¿De acuerdo? Y entonces pasamos por alto lo que el Señor dice de nuestro hogar. Ujú. Es mejor quedarse en casa y criar a los niños enseñándoles, mis hermanas, a ser piadosos en vez de pasar a otros esa responsabilidad. Y generalmente también lo vemos en las iglesias, mis hermanas. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, esa mamá que ya no sabe cómo criar al hijo, pero se encuentra laborando fuera de casa, que va a la escuelita dominical, el pequeño, y llega la mamá, hermana, se lo traigo para que me lo eduque. Ujú. Se lo traigo, o si no, se lo llevan al pastor. Pastor, traigo a mi hija para que me lo eduque. Traigo a mi hijo para que me lo eduque, cuando la responsable de esa educación somos todas y cada una de nosotras. Y andamos buscando quién haga esas actividades en nuestros hijos, menos nosotras. Menos nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos otras actividades más importantes que la crianza del hijo. Porque tenemos otras actividades más importantes. El que yo le enseñe el camino de Cristo. Dice Deuteronomios, ajá, que la educación de los padres a los hijos, dice, debe de ser todos los días y constantemente. Dice que tiene que ser esa educación para enseñar al niño a ser piedoso y temeroso del Señor. Dice que tiene que ser al levantarnos, cuando nos acostemos. Dice que cuando andemos en el camino, nosotros tenemos que educar al niño en el camino del Señor, educarlo a ser piadosos. Sin embargo, parte del feminismo, estoy de acuerdo con Fabi, ajá, hemos tergiversado verdaderamente a lo mejor lo que era el feminismo cuando habla en las primeras olas de que la mujer pueda tener voto, de que la mujer pueda participar en las acciones sociales, ajá, de nuestra comunidad. Hemos tergiversado y hemos querido pasar por alto y hemos querido pisotear ese sacerdocio de nuestro marido. Entonces, mis hermanas, pues tenemos nosotros que valorar todas estas situaciones y les seré franca, le voy a dar mi testimonio, mi hermana. Yo verdaderamente, yo decía, yo tengo que trabajar porque entonces, ¿para qué estudié? Ujú. Yo tengo que ocuparme en lo que yo estudié. Yo no soy para estar en la casa. Y creo que esas ideas que el mundo pone en nuestra mente, esas ideas los vamos tomando y los vamos retomando. Y yo creo que este discipulado, esto que nosotros estamos viendo hoy, yo confío en que el Señor abra nuestros corazones y abra nuestros entendimientos para que realmente nosotros podamos entender lo que Dios quiere de nosotras, lo que Dios quiere para nuestras familias. Comprendo, mis hermanas, comprendo que algunas mujeres confrontan dificultades que los obligan a laborar fuera del hogar. Ujú. Los esposos, probablemente tenemos esposos que están pasando por alguna situación de enfermedad. A lo mejor podemos tener esposos que han sido despedidos de su trabajo. A lo mejor hay esposos que verdaderamente, pues no pueden encontrar un trabajo. Entonces, nosotros somos esa parte que podemos nosotros apoyar al marido en estas circunstancias. Pero existe también la tragedia del divorcio, mis hermanas. Madres solteras tienen que convertirse en proveedoras. Desdichadamente, la gran mayoría de las mujeres escoge trabajar fuera de la casa por razones egoístas. Creo que yo fui una de esas madres egoístas y lo pongo delante del Señor.
Yo fui de esas madres egoístas. Yo me acuerdo, y aquí está mi hija, y creo que es algo que le he pedido perdón al Señor. Yo soy enfermera y yo tenía un puesto ejecutivo en mi trabajo. Yo era jefa de enfermeras. De esas ocupaciones que yo no tenía un horario para salir. Yo me acuerdo que mi esposo pasaba por mi hija a la escuela y llegaba, y yo tenía ahí a mi hija porque estaba muy ocupada, y me acuerdo que me decía mi hija: mami, ya tengo hambre, mami, ya tengo hambre. Ujú. Y entonces yo le pedía de favor a alguien que la llevara al Oxxo para que le comprara un perro caliente. Ujú. Y es así como muchas veces yo atendía a mi pequeña. Yo me acuerdo que cuando yo decidí jubilarme, terminar ya con esto, mi hija se acercó y me dice: mami, ahora sí me vas a hacer mi comidita en la casa. Mis hermanas, se me encogió el corazón. No me puse a llorar delante de ella, pero creo que ahorita me voy a poner a llorar. Pero sí, mis hermanas, esa una vez me dijo mi hija: mami, ¿ya me vas a hacer de comer en la casa? Porque nosotros éramos de fondas. Nosotros éramos de comer en alguna comida rápida, en un Kentucky, en un Burger King. Ujú. Hasta que yo veo esto, yo dije: Señor, gracias porque hablas a mi vida. Gracias porque lo puedo compartir, porque yo quiero ser esa anciana que le enseñe a las mujeres jóvenes cómo tener un hogar, no una casa, cómo tener una familia que ame al Señor. Ujú. Alguien ayúdeme, mi hermana, mientras se me pasa esta emoción. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, hermanita, la Sí. entiendo. Yo también fui esa mujer. Yo también fui esa mujer que puse mi corazón. Bueno, a lo mejor no sé cuál era su intención, sino de tener ese poder, ¿no? Yo puse mi corazón en el dinero y me perdí de ver a mis hijos crecer. Mi mamá me los cuidaba y me los cuidó muy bien. Mi papá, porque cuando estaban chiquitos él se jubila. Entonces los dos eran muy amorosos. Tienen otros dos nietos, pero viven en Estados Unidos. Entonces, pues eran así, todo su amor lo volcaron en ellos. Pero yo no vi muchas cosas de ellos. Y sé que Dios nos da la oportunidad y de disfrutarlos. Y yo a mis hijos no me he cansado de pedirles perdón, Ujú, de pedirles perdón por tuvieron cosas bonitas, sí, viajes bonitos, sí, porque, o sea, yo trabajaba para viajar, pero ya ahora que porque en ese entonces no estaba en Cristo, pero ahora que estoy en Cristo, pues me daba cuenta que era nada más para facha, para aparentar, no, o sea, mi intención era así como yo puedo, no tengo esto, y era pura apariencia, la verdad, pues sí, mis hijos tuvieron todas sus fiestas de cumpleaños con sus disfraces, con sus piñatas, pero era un ratito. Y después de ese ratito era otra vez regresar a la realidad de andar buscando un Walmart que abriera a las 24 horas, porque si pasaba Walmart a las 11:30 de la noche, o sea, era algo horrible y por eso el diseño de Dios, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, no se equivoca. El diseño de Dios Carla, no se equivoca. Nada más eso, hermanita. muchas gracias, Fabi. Sí, sí, verdaderamente que pues el Señor ha tenido misericordia, y yo siempre me aferro a ese versículo que dice que si reconocemos nuestros errores y nos acercamos al trono de la gracia y pedimos perdón, dice que el Señor no desprecia esos corazones arrepentidos y esos corazones humillados. Pero también le doy muchas gracias al Señor que me permite ver todas estas situaciones, sobre todo para que podamos dar testimonio, mis hermanas, a todas aquellas mujeres que van llegando a nuestras iglesias, o incluso a todas aquellas mujeres que ven en el trabajo esa fuente de ingresos que es más importante que el mantener un hogar, que el ser ese termostato del cual nosotros hablamos hace un momento. Ajá. Y entonces dice que no, ver madres abandonar a sus bebés de 3 o 4 meses en manos de niñeras,
para hacer eso es pasar por alto completamente el diseño de Dios para las esposas y las madres. Ese no es el diseño de Dios para nosotras. El diseño de Dios es que si Dios nos ha dado la bendición de poder tener un hijo, esa responsabilidad es de nosotras. Ujú. Entonces, ese diseño tiene que ser para nosotras, para aquellas que hemos creído. Es por eso que, como comentaba hace un momento, sobre que el feminismo ha entrado en nuestras casas, cada quien se dedica a sus intereses personales, tanto el hombre como la mujer, y dejamos por lado la crianza de los hijos. Ese caminar con Cristo lo dejamos de lado. Es por eso que hoy en día tenemos tantos problemas con esos adolescentes, esos adolescentes, ya sean mujeres, hombres adictos, ya sean mujeres, hombres adolescentes. Cuando yo me jubilé, mis hermanas, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser cada día mejor, utilízame. Estuve yendo a un anexo, mis hermanas, estuve yendo por 5 años a un anexo de niñas adictas. Y podemos encontrar niñas de 13 años, 11 años ya en un anexo. Niñas que se prostituyen por una cerveza, que se prostituyen por una tacha, por un pedazo de cristal, ¿de acuerdo? Y entonces, mis hermanas, verdaderamente llegamos a eso que podemos decir, ¿y dónde están los papás? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde están aquellas personas que nos ha dado la confianza de poder tener un niño o una niña? Y entonces podemos decir, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Es por eso que nosotros tenemos que ser de testimonio, mis hermanas. Y no solamente porque no tengamos hijos o tengamos, pero a nuestro alrededor tenemos gente que necesita esos testimonios. Adelante, Rebe. Sí, muchas veces, bueno, aquí está hablando acerca de las mamás que se van y dejan a sus hijos encargados con alguien más, ¿no? Pero también hay mamás que están presentes y ausentes. O sea, están presentes y están todo el tiempo en casa, pero les importan más otras cosas, ¿no? Les importa más el teléfono, como lo mencionaste, les importan más las novelas, más el chisme, y los niños se quedan por un lado, ¿no? O sea, de verdad que yo ahorita que estoy trabajando con niños he visto tantas situaciones, ¿no? Que mamás que sí están en casa, pero que aunque estén en casa, no les hacen caso a los niños. Entonces están como esas dos variantes, ¿no? Ausentes por trabajo y ausentes, o sea, presentes, pero también ausentes al mismo tiempo. Sí, yo nada más le eché así la pinche en el fondo. Sí. Adelante, Maggie. Sí, Gracias. Hermana Katia, tiene prendido su micro. Ah, Gracias. Hermana, bueno, hermanas, pues como comentamos, ¿no? Y lo decía ahorita esta Rebe, madres presentes pero ausentes. Y las madres que se van, ¿no? Nos dieron el ejemplo Fabi y hermana Marisela en sus casos particulares. Y desafortunadamente, hermanas, ambos casos nos llevan a lo mismo, que a dañar a lo que como madres decimos que amamos, nuestros hijos, nuestras hijas. Porque esa ausencia no la pagamos nosotras, porque nosotras uno se va a trabajar y uno hace lo que quiere, pero los hijos sí. Ausencia de amor, vemos en jóvenes, en niñas, decía usted, hermana Marisela, jovencitas de 12, 13 años prostituyéndose, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque son carentes de amor, porque no hubo un afecto de parte de mamá o papá que los estimulara a que fuera algo suficiente, algo seguro para ellos y no andar mendigando amor. Y pues viene de ahí también familias rotas. ¿Por qué? Porque hay jóvenes, hay hijos rotos dentro de nuestro círculo matrimonial. Entonces es importante pues ver todo eso, ¿no? Y gloria a Dios, Fabi y hermana Mari, que Dios habló a su vida, tocó su corazón y pudieron hacer este cambio radical en su vida por amor a sus hijos, por obediencia a nuestro Señor. Es un gran testimonio y pues gracias por compartir. Gracias, hermana Mari. Sí, aquí hay algo bien importante, mis hermanas, que nosotros tenemos que tomar en consideración. Estas recomendaciones que da el hermano MacArthur es para aquellas personas que hemos conocido al Señor.
para aquellas personas que tenemos a Cristo en el corazón y que aún así nosotros dejamos de tener ese sometimiento a la palabra de Dios. Esto no esto que estamos viendo no es para mujeres que no conocen a Dios. Ajá. Esto es precisamente para nosotras y lo vemos bien frecuentemente en las iglesias y lo vemos entre nosotras. Ya hemos dado, tanto Fabi como yo, nuestro testimonio. Es para nosotras que hemos conocido y que a pesar de eso, no tenemos esa fe suficiente para hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha metido en la cabeza que si nosotros somos profesionistas es porque tenemos que desarrollarnos en esa profesión. Y pasamos por alto la autoridad de Dios y pasamos por alto ese sometimiento. ¿Por qué? Porque si yo he adquirido una profesión, tengo que desarrollarme en esa profesión. Recordemos que muchas mujeres que hacen esto no tienen a Cristo en el corazón, no han sido redimidas, no han sido transformadas, pero nosotros hemos sido transformadas. Yo sé que probablemente aquí tenemos hermanas que no tienen hijos, pero también tenemos esa responsabilidad con nuestra familia, tenemos esa responsabilidad con nuestra familia espiritual. Ujú. No dé por sentado, mi hermano, que los beneficios económicos de tener dos sueldos son bendición de Dios. No demos por sentado eso, mis hermanas, ¿de acuerdo? Quizás es gracia de Dios que nos da esa oportunidad. Sin embargo, las prioridades de Dios para nuestras vidas son otras que ya les estamos mencionando. Mis hermanos, dice, cuando las mujeres se apartan a sí mismo de la esfera de Dios que ha diseñado para ellas, se hacen proclives, mis hermanas, de un ambiente cargado de dificultades. Y vemos las estadísticas, mis hermanos, que a veces nos atemorizan tanto, muestran significativamente que las mujeres que trabajan se implican en relaciones extramatrimoniales en mayor números que las que permanecen en casa. ¿Por qué, mis hermanas? Porque somos vulnerables. Una, una simple razón es por estar en público. Ujú. Otro factor es intimidad profesional. Luego está la necesidad espiritual. Como les comento, mis hermanas, yo soy enfermera y no les quiero decir el grado de, de infidelidades que se dan en estas situaciones. Ujú. Médicos teniendo relaciones extramatrimoniales con enfermeras con médicos dentro de las mismas instituciones. Y verdaderamente vemos que no solamente en cuestión en relación a la salud, sino en todo, se da en las oficinas, mis hermanas. Se da en cualquier tipo de trabajo donde la mujer cumple un horario, donde están los varones, ¿de acuerdo? En los cuales hay una tendencia, mis hermanas, a tener problemas de infidelidad, cuando la mujer trabaja, ¿de acuerdo? Por eso dice Tito 2:5, mis hermanas, que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Mis hermanas, dice, las mujeres pueden ser fácilmente abusadas cuando nos encontramos fuera de casa, cuando nos encontramos en un trabajo. Nosotros frecuentemente somos acosadas sexualmente. Ahora ya se ha tipificado que en cuanto un varón, no solamente el abuso sexual se considera cuando hay una violación, sino el abuso sexual se considera en palabras, ¿de acuerdo? Palabras que muchas veces nos llegan a molestar en nuestra intimidad, en toques que hacen los varones hacia las mujeres, toques inadecuados. Eso se considera abuso sexual. Y hay también dentro de nuestros trabajos acoso sexual. La mayoría de las mujeres en su puesto de trabajo están expuestas a insinuaciones. Como mínimo, insinuaciones. Eso es lo mínimo que podemos encontrar en el trabajo.
y en los peores casos a implicaciones sexuales. La mejor opción simplemente es evitar los problemas desde el principio. Vamos a ver algunas advertencias que hacen algunas mujeres, cristianas que trabajan señalando estos problemas. Número 1, haga arreglos para rendir cuentas a amigos. Ok, estamos trabajando fuera de casa. Veamos estos puntos. Haga arreglos para rendir cuentas a amigos o al cónyuge antes de que surjan problemas. Y amigos, me estoy refiriendo a amigos cristianos. Rindamos cuentas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda la semana pasada que habíamos dicho, es que yo no me levanto el día de hoy y le digo a mi marido, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, me quiero divorciar de ti. Ujú. Y estas recomendaciones es de que rindamos cuentas. Ok, salimos a trabajar por alguna situación, porque nuestro esposo no puede trabajar, porque ha sido corrido del empleo, porque está pasando, está cursando por una enfermedad. Pero aquí una de las cosas que nos recomiendan es que rindamos cuentas, ya sea a nuestros hermanos en Cristo y a nuestros mismos cónyuges. Verbalmente dicen aquí las recomendaciones, practiquemos a decir no, no. ¿A qué vamos a decir? Mucho antes de que surjan esas oportunidades. Y vamos a ver que son invitaciones sumamente inocentes. Oye, ¿sabes qué? Marisela, te invito a un café, un varón, un médico, te invito a un café. No, muchas gracias. ¿Sabes qué? Te acompaño a que tomes tu Uber. No, muchas gracias. Ujú. Entonces, tenemos nosotros que decir no. Y saben que muchas veces nos da tanto trabajo decir no porque pensamos que nos van a criticar, porque pensamos que nos van a decir, muy qué antigua eres. Ujú. Pensamos que nos van a decir, bueno, ya la hermanita ya, cuidado porque es aleluya, cuidado porque es hermanita y cuidado con ella. Pero no, mis hermanas, practiquemos, a decir no mucho antes de que surja la oportunidad. Dice aquí las hermanas que evitemos fantasías. Muchas veces nosotros pensamos, y había un pastor que decía, el problema, mis hermanas, no es ver hacia un varón o ver alguna situación que no estamos guardando nuestra santidad. El problema es cuando volteamos a ver dos veces. Ujú. Volteamos, vemos, está bien, pero el problema y la tentación y la fantasía es cuando volteamos dos veces a ver al varón, o a ver algunas situaciones que verdaderamente son tentaciones para nosotros. Evite estar a solas con frecuencia con cualquier hombre, compañero de trabajo. ¿De acuerdo? Evitemos. Sin embargo, muchas veces hasta tenemos el atrevimiento de decir, es mi amigo, es mi amigo. Ujú. Y entre amigos, pues nos llevamos muy bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque le he dicho a mi hija, creo que cuando ya nosotros conocemos al Señor, tenemos que tener mucho cuidado cuando somos amigas de varones, porque ahí se crea la tentación y se crean fantasías. Evite conversaciones íntimas, a los que sí con amigos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esa tendencia, encontramos un oído que nos escucha y generalmente contamos situaciones de nuestra casa, contamos situaciones de nuestras intimidades, contamos situaciones de lo que está pasando con el marido. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros compartimos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, sobre todo con varones. Procure ayuda para los evidentes vacíos. ¿Qué son los vacíos, mis hermanas? Miren, ¿cuáles son los vacíos? Esos vacíos es la falta de propósito o dirección en nuestro matrimonio. Ya no hay propósito. Ujú. Ya no hay dirección. Dejamos de lado aquello que Dios nos está diciendo para nuestro matrimonio. Tenemos soledades emocionales dentro de nuestro matrimonio.
tenemos insatisfacciones crónicas, tenemos disensiones de uno mismo. Ujú. Tenemos falta de reconocimiento o apreciación. Generalmente, nosotros queremos ser reconocidas dentro de nuestro hogar. Esas florecitas que nos echan, qué rica estuvo la comida, ¿de acuerdo? Qué bonito huele la casa, qué bonita tienes hoy la casa. Ajá. Entonces nosotros tenemos esa necesidad de ser reconocidas. Esos son vacíos que provocan que muchas veces nosotros tengamos esas fantasías o esas tentaciones con el sexo opuesto. Ujú. Y tenemos falta de alegría y creatividad. ¿Por qué? Porque caemos en esa rutina, caemos en esos vacíos, mis hermanas, de las cuales se menciona que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en estas situaciones. Mantenga una relación vibrante con Dios, al igual que una comunión congruente con los creyentes. Sobre todo reconozca que nadie, mis hermanas, es inmune a las relaciones extramatrimoniales. Fíjense que yo le voy a comentar algo, un testimonio que yo leí en uno de los discipulados que vino. El caso de una pareja que los dos, él era pastor y ella era esposa del pastor. Ella daba discipulados, consejería y él de la misma manera. Total, mis hermanas, que su esposa empieza a tener pues una amistad con un varón, empieza a tener esa amistad, empiezan a tomar cafecitos, empiezan a tener más y más una relación estrecha entre ellos. Ujú. Y terminan en una relación sexual, en una relación de ellos. Ujú. Entonces, los dos, ella cuando se da cuenta, está embarazada, mis hermanas. Está embarazada de este varón. Cuando ella se da cuenta que está embarazada, y tiene hijos adultos, y tiene hijos adolescentes. Entonces, cuando ella se da cuenta de esta relación, ella pide perdón a Dios y decide confrontar a su esposo y le dice toda esta situación por la que ella ha pasado. Pues verdaderamente que fue algo dramático para esa familia pastoral, porque los hijos se sintieron ofendidos, se sintieron humillados, se sintieron engañados. Sin embargo, todos trabajan en esta situación y ellos ahora se dedican, hubo perdón, hubo un trabajo de perdón de ellos y de los hijos. Ellos ahora se dedican precisamente a ir a las iglesias y dar ese testimonio. Y uno de los testimonios que dice la hermana, la que comete adulterio, dice, yo pensé que conocía a Satanás. Y yo pensé cómo iba a llegar, pero no pensé verdaderamente que yo iba a descuidar esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque me creé fantasías, porque a lo mejor aquello que yo esperaba de mi esposo ya no llegó, ese reconocimiento. Ujú. Lo mismo da el testimonio el varón y dice, verdaderamente que nosotros pensábamos que eso nunca nos iba a llegar. Pensamos que éramos predilectos de Dios, que nos tenían en un estándar que difícilmente nos iba a llegar esa tentación. Pero entonces, mis hermanas, como aquí dice el hermano, ajá, que todos, todos estamos expuestos a estas situaciones, ajá, de tener, de tener, de tener esos peligros laborales. Ujú. Dios ha diseñado a la mujer con una necesidad para la protección de un marido piadoso y un hogar que proporcionan. Esa es otra de las cosas, mis hermanas, que tenemos que tomar en consideración. Dios nos ha hecho con esa necesidad de ser protegidas. Cuando el marido no cumple su sacerdocio, cuando el marido se aleja de esos objetivos, esa necesidad la buscamos en otro lado.
esa necesidad de protección, esa necesidad de ser reconocidas. ¿De acuerdo? Ujú. Cuando las mujeres escogen trabajar en un ministerio cristiano, cuando nosotros tenemos esa necesidad, mis hermanas, de laborar, creo que cuando hemos entendido lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado mencionando sobre cómo el feminismo ha entrado en nuestras casas, sobre cómo nosotros por orgullo y soberbia decidimos trabajar fuera de nuestra casa, cuando decidimos pasar por esos estándares, que el Señor ha puesto para nosotras. Creo que tendríamos nosotros que ver esas oportunidades laborales dentro de nuestra misma iglesia. Muchas de nosotras tenemos dones y talentos que nos ha dado el Señor, que podemos nosotros laborar dentro de un ministerio, no precisamente fuera de casa. Podemos laborar dentro de nuestras mismas iglesias, quizás dando clase a los niños, quizás dando algún discipulado de mujeres, quizás trabajando en misiones. Pero tenemos muchas oportunidades de que nosotros podamos laborar bajo los estándares que Dios nos ha puesto. Ujú. Dice, primero vayamos delante del Señor con nuestro esposo y decidamos en conjunto hacer solamente aquello, mis hermanas, que va a realizar y a enriquecer la vida de nuestro hogar y alcancemos metas espirituales. Ujú. Pues mis hermanas, me gustaría escuchar algunos comentarios, me gustaría que usted enriqueciera este tema que hemos visto el día de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo, mis hermanas? Hermanita, yo diría lo mismo que comentaba hace 8 días, de que creo que tenemos que tener cuidado en esas pequeñas acciones que se pueden exponenciar. Ponía el ejemplo de lo del COVID, ¿no? A lo mejor podemos decir, bueno, voy a aceptar una responsabilidad más en el trabajo y después ya eso se vuelve estar todo el día fuera del trabajo, o a lo mejor uno puede decir, precisamente eso, no solo es un amigo, solo es un café, y todos esos pequeños detalles ahí es precisamente cuando le abrimos tantitito la puerta al enemigo, pero tantitito, o sea, ni tan siquiera se la abrimos de par en par. Entonces, yo la invitación a la reflexión es cómo podemos estar haciendo acciones pequeñas, acciones que se ven insignificantes, pero que nos ponen en gran riesgo. Ese sería mi retroalimentación. Y muchas gracias, hermanita Mari. Muy bonita su clase. Sí, Fabi, y vemos, tú trabajas también fuera del hogar, yo trabajé fuera del hogar, y eso es tan frecuente, mis hermanas, tan frecuente se da en compañeros de trabajo, en situaciones laborales, y que verdaderamente vemos, híjole, creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que a pesar de no haber conocido esto que ahora menciona el hermano MacArthur, creo que Dios y los ángeles de Dios han estado alrededor de nosotros para poder evitar estas situaciones, no por nosotras, no por nuestro esfuerzo o no porque seamos muy duchas en estas situaciones, sino porque ha sido el cuidado de Dios para con nosotros. Mi hermana Adriana, ¿usted quería comentar algo? Pues les quería compartir algo que investigué y que a lo mejor sí me hace sentido, que dice que, hablando sobre el versículo 31 de la mujer virtuosa, de Proverbios 31, dice que este pasaje es parte de las palabras del rey Lemuel, según el texto, fueron enseñadas por su madre. Ella le aconseja sobre cómo gobernar sabiamente y al final le describe el tipo de mujer ideal, o sea, una mujer virtuosa, trabajadora, temerosa de Dios y de gran valor. La descripción de la mujer virtuosa no es una biografía de una persona específica,
sino de un modelo o un ideal de las cualidades que se valoran en una mujer sabia y piadosa. Entonces, sí, la verdad que yo creo que es un trabajo titánico poder lograr todo lo que la mujer virtuosa dice, porque, bueno, parece la Mujer Maravilla, hace de todo, se levanta, trae comida, atiende la casa, maridos, atiende a los huéspedes, hace, mm, atiende a los necesitados, o sea, es una mujer excepcional, pero bueno, según lo que yo entiendo es características de lo que hay que llegar a hacer. No nos lo exige, no nos lo pide, como que debemos de hacerlo así, ¿no? A punta de señalarlo renglón por renglón. Bueno, pero pues bueno, a eso estamos llamadas a ser como la mujer virtuosa. Es todo, hermana, que lo quería compartir. Sí, mi hermana tiene mucha razón. Vamos a seguir hablando de esta mujer virtuosa para la semana que entra. Y vemos, así como usted lo dijo, estas indicaciones la da la madre del rey Lemuel, a Lemuel. Sin embargo, hace 8 días lo mencionaba, mis hermanas, que muchas veces nosotros encontramos unas directrices en la Biblia que vemos difíciles de llegar a esos estándares que el Señor nos pone. Pero como yo lo mencionaba, si el Señor lo ha puesto en la Biblia como algo que tenemos que hacer, sí lo podemos hacer, hermana. Porque en el carácter de Dios no hay burla, en el carácter de Dios no hay mofa de decir, lo puse, pero sé que no van a llegar a hacerlo. El Señor se hizo hombre, el Señor estuvo como hombre en la tierra. Él conoce a cada uno de nosotros nuestras emociones, todo lo que tenemos en el corazón. Y si Cristo lo puso, y si Dios lo puso en su palabra, quiere decir que sí se puede. Los estándares que vemos de esa mujer virtuosa precisamente es reconocer que con Dios podemos, mi hermana, no con nuestras propias fuerzas, sino solamente con el amor y con la directriz de Dios. Porque si nosotros queremos cumplir esos estándares con nuestras propias fuerzas, como lo mencionaba hace rato, nos vamos a frustrar. Y lejos de frustrarnos y decir, bueno, ya no lo intento, es regresar atrás y decir, no lo intento, pero ya no me interesa intentarlo. Ajá. Es esa frustración donde declinamos todo intento por reiniciarlo. Ujú. Entonces, es saber que solamente con Cristo podemos hacerlo. Y es una sola cosa a la vez. Es un proceso, hermana, que sabemos que no lo vamos a intentar y no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Es algo progresivo que nosotros tenemos que hacer. Y esa progresión solamente la podemos encontrar cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de nuestro esposo. Es como nosotros podemos hacerlo. Solas no lo vamos a lograr. Son estándares, hermana Adri, demasiado altos. Son estándares que incluso desde ahorita decimos, no, ni lo intento. No, eso no es para mí. No, pero si el Señor lo está poniendo en su palabra es porque dice, tú puedes, pero conmigo, porque yo voy a estar ahí. Porque te vas a frustrar, sí, pero yo te voy a levantar. Porque te vas a caer, sí, pero yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Intentémoslo juntos. Veámoslo juntos, porque yo tengo esa promesa contigo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos va a dejar el Señor. Así es que intentemos ser esa mujer virtuosa. Maggie, adelante. Pues lo que usted dice, hermana, muy cierto, ¿no? Todo es para el Señor y por medio de Él. Él es el medio. Todo lo hacemos por gracia, por obra de Él. Y pues sometidas al Señor, pues Dios transforma corazones. Yo les comparto un poquito de mi testimonio. Mi esposo se quedó sin trabajo, ha habido no meses, años batallando en cuestión de finanzas, pero hemos visto la fidelidad del Señor. Y sí pasó por mi mente irme a trabajar, ¿por qué? Porque pues necesitaba a mi esposo ese apoyo o necesita.
Pero orando al Señor, Él me hizo comprender, bástate en mi gracia. Yo soy todo lo que tú necesitas. Y dije, Señor, perdóname porque yo me quería ir, porque yo dije, "Ay, no, pues yo trabajo, yo apoyo y se suple, pero yo quién soy, todo es por ti. Y yo sé que Dios es un Dios de milagros, que Dios sigue siendo fiel en mi vida porque hasta este momento no nos ha faltado nada. Dios ha suplido. Entonces, es verdad lo que Dios dice en su palabra. Busquemos su rostro y lo demás Él nos los va a ir dando. Pero primero es el Señor. Démosles al Señor el lugar que le corresponde, como nuestro Señor, como Dios. Y lo demás, Dios tiene el control, hermanas. Dios es suficiente, lo ha mostrado en mi vida. Yo creo que a lo largo de la vida de cada una de nosotros hemos visto la gracia de Dios, la suficiencia de Dios. Muchas gracias, Mari, hermana Mari, por el estudio. Sí, no, mi hermana, y verdaderamente que nosotros tenemos que reflexionar sobre este tema que vimos hoy. Estamos trabajando por soberbia, estamos trabajando porque no me interesa mi hogar, estamos trabajando porque quiero alcanzar mis estándares personales, quiero alcanzar aquello que me he propuesto o que el mundo ha dicho que yo merezco. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanas, porque les vuelvo a repetir, yo era de esa opinión, yo era de esa opinión. Sin embargo, el Señor ha redarguido mi vida, me ha confrontado y les vuelvo a repetir, mis hermanas, yo quiero ser esa anciana que enseñe a las jóvenes cómo amar a sus hijos, cómo amar a sus esposos, cómo ser esos termostatos de nuestro hogar, cómo mantener no una casa, sino un hogar, donde se quiera refugiar, donde el marido anhele llegar, donde los hijos anhelen estar. Un hogar donde podemos proveer amor sin límites, ajá, donde podamos hablar todos juntos, donde podamos nosotros todavía tener esa comunión libre de celulares, donde haya normas, donde haya reglas, donde haya límites. Porque recordemos también, mis hermanas, que tenemos un Dios de límites, un Dios que nos enseña a poner límites a nuestra familia. Entonces, mis hermanas, pues seamos esas mujeres virtuosas, que lo podamos conseguir no de un día para otro, sino que lo podamos alcanzar día a día, día a día. Pero les vuelvo a repetir, solas no vamos a poder. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder hacerlo. ¿Alguien más tiene algún comentario, mis hermanas? Sí, Maru, por favor. Decía usted, hermana Mari, el por qué queremos trabajar muchas veces fuera del hogar, porque muchas veces hacemos un ídolo de nuestro trabajo o hacemos un ídolo de nuestro marido, de nuestra propia persona, porque uno de los mandamientos que dejó Dios muy claro en su palabra es que pobláramos esta tierra. Ujú. Y pues no nos vamos a dedicar a tener millones de hijos, ¿verdad? Pero cuando no queremos perder nuestra comodidad como seres humanos, nos estamos haciendo egoístas y nos estamos haciendo ídolos a nosotros mismos. Esa es una. La otra es, yo en específico he batallado mucho en la cuestión de las amigas o los amigos. Y hubo un pastor que no es de aquí de México, es de Cancún, que sí nos lo dijo bien claro, si su batallar es que a ella le molesta que tengas números de amigas, no los tengas. Y si a ti te molesta que a ella los tenga, pues tú quítalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, si quieres estar bien con tu esposa, y como dice la palabra de Dios, deleítate con la mujer de tu juventud, entonces debes de morir a eso y dedicarte en cuerpo y alma a tu esposa, ¿sí? Entonces, si es que a mi esposo no le agrada o lo acepta a regañadientes para llevar una relación en común acuerdo, cuando lo acepta a regañadientes no lo acepta y punto. Entonces es decir no, pero desde un inicio no, a lo mejor aceptar un café. Cuando uno está aceptando un café
o está aceptando una invitación que no viene del esposo, desde ahí empezamos a pecar. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado y hay que ir a esa cacería de pequeñas zorras que pueden destruir un matrimonio. Eso Y es, hermana Maru. muchas gracias por tu intervención, Maru, es muy valiosa. Y sí, recordamos todas estas situaciones, mi hermana, verdaderamente, que cuando nosotros decidimos contraer nupcias, ya no es lo que yo quiera, sino es entrego mi voluntad, ajá, a mi marido, entrego lo que yo soy a mi marido, porque ahora no soy yo, ahora mi prioridad es mi marido. Y en las prioridades de Dios así es, mis hermanas. Es Dios y después es nuestro marido y después nuestros hijos. ¿De acuerdo? Entonces ya no es lo que yo me importe a mí, sino es lo que importa para Dios, lo que es correcto delante de Dios. Y bien decía, hermana Maru, el simple hecho de acceder te acompaño a tomar el taxi, cuidado. Cuidado porque Satanás, la palabra de Dios dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Está como esta hermana que decía, fíjese qué soberbia al decir, es que yo pensé que conocía a Satanás. Sin embargo, comete adulterio y se embaraza de este varón. Pero qué soberbia de decir, es que yo creía que conocía a Satanás. No, mis hermanas. La verdad es de que yo siempre les he dicho a las hermanas, no demos mayor calificativos a Satanás, ni los menos calificativos. Demos a Satanás la importancia que le da la Biblia. Y cuando la Biblia dice que está como león rugiente buscando a quien devorar, es a nosotros, mis hermanas. Porque sabe que si nosotros caemos en esa tentación, es como darle una bofetada a Cristo y decirle, mira a tu hija, mira a aquella que decías que te amaba. Ujú. Entonces tengamos mucho cuidado, aprendamos a decir no, no. ¿De acuerdo? ¿Algo más, mis hermanas, que quieran comentar? Sí, hermana Mari, cuando Sí, peleamos o discutimos con nuestro esposo y creemos que vamos ganando la batalla, la vamos perdiendo porque somos una sola carne y quien más pierde es nuestro matrimonio. Ajá. Y hay otra parte de un libro que terminamos de compartir mi esposo y yo, de amor y respeto, en donde dice, no le puedes decir a tu esposo, te amo o te respeto y, y amarlo, o en viceversa, no le puedes, tu esposo no te puede decir, te amo, pero eres una tonta, tampoco te respeto. O sea, no hay, pues no hay modo, ¿no? Es amor y respeto, como lo marca Dios en Efesios. sí. Y recordemos, mis hermanas, que nuestro esposo es la imagen de Dios. Así Nuestro es. esposo es la imagen de Dios. Si nosotros ofendemos, engañamos, maldecimos a nuestro esposo, estamos maldiciendo, engañando la imagen de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Ujú. Sí, Pues sobre bueno, mis todo porque hermanos, sí, la palabra de Dios que pues de Él es la venganza, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado porque a veces creemos salirnos con la nuestra, pero no, a Dios no se le pasa nada en lo absoluto. Dios nos considera todo, hasta lo que pasó por nuestro pensamiento lo tiene considerado. Y de verdad que como marca su palabra, hay del que cae en las manos de un Dios vivo. sí. Ujú. Ujú. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿De acuerdo? Así es. Pero lo que hagamos, hagámoslo porque amamos a Cristo. Lo que hagamos, hagámoslo porque hemos sido redimidas. Lo que hagamos, hagámoslo porque sabemos que Dios nos ha dado esperanza. Lo que hagamos, hagámoslo porque sabemos que tenemos un Dios que ha puesto sus ojos en cada una de nosotras. Cuando nosotros aceptamos al Señor, hay una palabra, hay algo que me encanta en la Biblia que dice, la salvación ha entrado a tu casa. ¿Por qué? Porque tú vas a dar testimonio a los demás miembros de tu familia
Y por fe decimos, mi familia creerá en el Señor. Es por eso que dice, la salvación ha entrado a tu casa, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, mis hermanas, pues yo les agradezco mucho. Si alguien más tiene algún comentario, es el momento. Si no, nos despedimos. Yo les agradezco mucho este tiempo. Gracias por haberse conectado. La semana que entra terminaremos y terminaremos viendo también gran parte de la mujer virtuosa. Vamos a hablar otro poco de ella y vamos a seguir viendo este tema tan interesante. Yo confío en que el Señor haya puesto en sus corazones sabiduría, discernimiento, pero sobre todo pues más conocimiento, más madurez, que es lo que nosotros pretendemos, seguir en pos del conocimiento de Cristo. Hay algo que a mí me encanta que dice, la eternidad existe, pero la eternidad existe porque aún en la eternidad seguiremos conociendo a Cristo. Bueno, pues entonces, mis hermanas, vamos a orar para terminar. ¿Alguien tiene alguna petición, mis hermanas? ¿Alguna petición? ¿No? ¿Todo bien? Pues yo, Ajá. por mi salud, porque con el frío, pues me enfermo. Entonces, pues que Dios me dé la sanidad que necesito. Ok. Pues bueno, Maggie, ¿nos ayudas a orar? Sí, hermana, ¿Tienes claro que petición? sí. Perdón, ¿o tienes petición? También, hermana, ahorita la incluyo. Si Ah, alguien más tiene alguna petición, ¿no? Ok, pues vamos a orar. pues seguimos Inclinemos. poniendo en las manos de Dios a Moni, Maggie. Ajá. Sí, hermana, claro que sí. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor y Padre hermoso, gracias te damos, Padre Santo, por tu amor inagotable. Gracias, Padre, por tu misericordia derramada cada día en nosotras, mi Señor y Dios. Gracias porque es a través de tu palabra, mi Señor, y en estos estudios que tú nos instruyes, mi Señor, para hacer cada día más a ti, Padre Santo. Gracias te damos por la vida de cada una de nuestras hermanas que se reunieron, mi Señor y Dios, y guíanos, Padre, a ser mujeres virtuosas, Padre Santo, a ser esas mujeres, mi Señor y Dios, que caminemos en obediencia, porque te reflejamos a ti, Padre Santo. Ponemos en tus benditas manos, Padre, la salud de Rebe, Padre, que se ha sentido un poco mal de la garganta, de la gripe, mi Señor y Dios. Te pedimos que tú la fortalezcas, Padre Santo, que la cuides, que bendigas el trabajo de sus manos, Padre Santo, que bendigas a su esposo también y cuídalos de todo peligro, mi Señor y Dios, que donde ella vaya, mi Señor, sea luz, Padre Santo. Y ponemos en tus manos también a Moni y a Gerardo, mi Señor y Dios. Tú sabes las situaciones que están pasando de salud, Padre. Te pedimos, Padre, que tú los guíes, que tú les proveas también, mi Señor y Dios, pero que ellos también, Padre, puedan seguir afianzándose en ti, mi Señor y Dios. Gracias te damos por tu amor, Padre, y pongo en tus manos también la vida de mi esposo. Te pido porque tú le des salud espiritual y física, mi Señor y Dios, y que a pesar de toda la adversidad que pueda ver a su alrededor, mi Señor y Dios, Él siga viendo tu mano poderosa y tu cuidado, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por cada una de nosotras. Guíanos, Padre, a ser mujeres virtuosas, mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa, mi Señor y Dios, en esa roca fuerte y firme que es tu Hijo amado Cristo Jesús. Ponemos estas peticiones en tus manos, no por ser merecedoras, Padre, sino por la obra redentora de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amén, hermanas. Pues gracias, mis hermanas. Y pues bueno, recuerde que tenemos una cita para dentro de 8 días. Seguiremos con este mismo tema. Gracias, Maggie. Gracias a usted, hermana. Linda noche a todas. Buenas noches, hermanas. Gracias, Fabi. Noches. Gracias, Adriana. Gracias, Maru. Gracias, hija. Bye.